Yo estoy agradecido con el Señor porque hoy es un día especial. Para mí es un día especial porque hoy tenemos vida, porque podemos respirar, porque podemos ver, porque no tenemos enfermedad, creo yo. Y yo creo que es motivo suficiente para estar agradecidos con Dios y decir que es un día especial. Amén. Yo sí creo que es un día especial. ¿Cuántos saben o cuántos creen que es un día especial? Quiero continuar con la parte que Dios considero que nos está hablando. Y voy a continuar con el libro de Mateo capítulo 11 versículo 12. Mateo capítulo 11 versículo 12. Y dice de la siguiente manera. Voy a leer lo que es la Nueva Traducción Viviente. Mateo 11, capítulo 11 versículo 12. Dice de la siguiente manera, versión Nueva Traducción Viviente. Y desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Vamos a leerlo otra vez. Amén. Y desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Voy a hacer una pausa y ahorita comienzo con la predicación. La semana pasada les preguntaba que si tú te has puesto a pensar a qué vienes a un lugar como esto. No sé si tú te has puesto a preguntar, no sé si tú te has preguntado también, ¿qué hacemos con esto que se llama iglesia? No sé si en tu vida, no sé si no has logrado meter o encajar la palabra a tu vida, no a tu corazón. Una cosa es que tú metas la palabra a tu corazón y otra cosa es que tú metas la palabra a tu vida. ¿Sí me explico? Una cosa es que lo que tú lees, lo que tú estudias, lo tengas en el conocimiento y lo tengas en el corazón, y en el corazón algo así como un sentimiento. Una cosa es eso, y otra cosa es que tú, todo ese conocimiento de lo que dice la palabra, o todo aquello que dice la palabra, ¿cómo lo aplicas a tu vida? Yo creo que el cristianismo religioso, por decirlo así, han cometido el error, sobre todo, ya les he dicho mucho, sobre todo lo que les llaman sana doctrina y esas cosas, han cometido mucho el error de que quieren sacar la Biblia de su contexto de vida. Cuando digo de su contexto de vida me refiero a que cómo llevas la Biblia, cómo llevas la palabra de Dios a tu casa, cómo la llevas a tu negocio, cómo la llevas a tu escuela, cómo la llevas a donde tú quieras, a tu vida misma, cómo la llevas. Y yo creo que ese es el más grande error que la gente puede cometer. Y hoy día más, porque hoy día hay miles de ofertas en cuanto a lugares donde congregarse, porque ahora hay un montón de lugares donde tú te puedes congregar y ninguno está de acuerdo con el otro. Es decir, hay divisiones de las iglesias hasta porque el pastor no se pone traje, o porque el pastor no sé a quién sube la alabanza, o porque el pastor está haciendo de la iglesia un negocio, o porque el pastor todo el tiempo tiene la culpa el pastor. Y fíjense, y como todo el tiempo la culpa tiene el pastor, entonces se va a levantar a alguien más como pastor con una verdad absoluta, y esa verdad absoluta después se va a dividir y luego se va a dividir. A lo que voy es de que hoy día nosotros tenemos tantas ofertas, porque esa es la verdad, tantas ofertas de que si no estás a gusto en un lugar por lo que tú quieras, te puedes ir a otro. Pero a lo que voy es a esto: de todos esos miles de lugares, sin exagerar, de todos esos miles de lugares que existen, llámense iglesias cristianas, ¿a dónde vas a ir? Y a dónde vas a ir, cuando llegues a ir, o sea, ¿se va a acomodar a lo que tú piensas? ¿Se va a acomodar a lo que tú crees? Y yo creo que hoy día, yo creo que muchas iglesias sí han avanzado en el sentido de sacar la palabra del contexto religioso y meterla a la vida. Porque yo creo que es lo peor que nosotros podemos hacer. Y por lo menos eso es lo que a mí Dios el Señor me metió, a que me saliera del contexto religioso, teológico, escatológico, y cómo todo eso que tú conoces de la palabra, cómo tú lo llevas a tu diario vivir. Cómo lo que dice la Biblia, cómo lo llevas a un problema de divorcio, cómo lo llevas a un problema de, por ejemplo, hoy día de violencia, cómo lo llevas hoy día a un contexto de ansiedad, de depresión. Porque yo he estado en depresión, se los digo así abiertamente, y voy a la Biblia, y hay veces que la Biblia es un libro. Cuando tú tienes un problema de ansiedad o ahí mismo de enfermedad, la Biblia se convierte en un libro más, porque
cuando esas palabras no logran penetrar en tu ser, es un libro más. Y yo creo que todos aquellos que estudian la palabra es un libro más. No sé si me explico. Cuando nosotros simplemente nos dedicamos a eso, es un libro con conocimiento, con que te da un conocimiento y hasta ahí. Pero cuando tú ves que la Biblia es un libro que te explica o es un manual de vida, entonces tú cambias el enfoque de la Biblia y ves todo tu entorno y dices, ¿cómo meto la Biblia a mi entorno? En esta semana, gracias a Dios, tuve la oportunidad de tener una semana muy productiva en el sentido de aprendizaje. Y yo le doy gracias a Dios por lo que me tocó vivir esta semana. Lo que fue el día miércoles y el día miércoles, viernes y sábado. Todos esos 3 días me tocó que el Señor me reafirmara los conceptos que tengo para la congregación. Y cuando estaba escuchando, por ejemplo, a alguien que ahorita te voy a decir, estaba escuchando a alguien que no es cristiano, en un entorno que nada tiene que ver con el cristianismo, y escuché a esa persona. Hagan de cuenta que fue Dios diciéndome, ese es el camino. Y te voy a decir por qué. Porque decía, ¿cómo metemos el cristianismo? ¿Cómo metemos la Biblia a este entorno? Y dije, bueno, si me tocara estar en el lugar donde está el exponente, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Que Cristo viene? ¿Saben qué es lo que va a pasar cuando en un lugar que no es evangelismo? Aclaro, por eso estoy diciendo que estaba en un lugar donde no tenía nada que ver con evangelismo. Y si a mí me dan el lugar como pastor en un lugar donde no tiene nada que ver la religión y yo agarro el lugar para decir que Cristo viene, ¿sabe cuánta gente me va a escuchar? Nadie. Me van a tachar de loco. Y no porque tenga miedo a que me tachen de loco, sino que cómo Dios nos da la sabiduría para que donde tú estás, cómo este mensaje que es tan amplio y tan vasto, cómo lo metes en un lugar político. Me tocó estar en un lugar político el día miércoles. Me habla un pastor el día martes en la noche, salí de una célula, me marca como a las, no sé, ya era tarde, 11:30, y me dice, pastor, quiero pedirte un favor. Digo, dime. Fíjate que el día de mañana tengo un evento primero me dijo que con la alcaldesa, ¿me acompañas? Le dije, sí, pastor, sí te acompaño. Ahorita les voy a decir, si me da el tiempo les voy a decir por qué fui. Le dije, sí, pastor, te acompaño con todo gusto. Y tenía unos planes yo, y resulta que ya cuando estuve ahí, pues todos mis planes se cambiaron. Porque yo no sabía o no me acuerdo si el pastor me dijo que iba a estar también el gobernador. En el segundo evento, que fue cuando habló otra vez el gobernador, ahí fue cuando considero que Dios, me tocó estar, estuvimos en la UTS, y obviamente pues, no hay clases, y fueron a inaugurar una cafetería y unos salones de clase, y se me hizo una ironía, ¿no? De que no hay clases, pero fueron a inaugurar salones. ¿Quién sabe cuándo vayan a poderse reunir? Pero fueron a inaugurar un salón de clases. Y había mucha gente importante, mucha gente importante. Y en esa reunión, cuando me senté en una palapa que inauguraron, una palapa por decirlo de alguna manera, fue cuando me comenzó Dios a tratar conmigo. Y lo que Dios me traía mucho a la mente es de que cómo los hijos de Dios llegan a estos lugares. Porque estaban hablando de obras, de apoyar, de hacer crecer al Estado, etcétera. Y dije, ¿cómo los cristianos, cómo vamos a tener la habilidad de llegar a esos lugares? Y nunca vamos a tener la habilidad de llegar a esos lugares, primero, si no lo anhelamos. Segundo, si no entendemos que la Biblia no se limita simplemente a la iglesia, no se limita a lo religioso. Cuando nosotros no entendemos eso y entendemos o decimos que la Biblia simplemente es un libro religioso, entonces para mí pierde todo el sentido la Biblia. Porque la Biblia, repito, que es la palabra de Dios, entiende, si es la palabra de Dios y es la historia de la humanidad, entonces no nada más se va a limitar a que me va a enseñar la salvación o que me arrepienta de mis pecados. Si yo digo que la palabra de Dios se va a limitar simplemente al evangelismo, estoy bien perdido. Porque la palabra de Dios no se limita al evangelio. Porque entonces el evangelio simplemente, Pablo lo dice bien claro, el evangelio es creer que Jesús vino a entregar su vida por tus pecados, que murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es el evangelio y eso dice Pablo. Entonces el evangelio se limita a eso. Cuando digo limita, no lo estoy hablando en un término denostativo, sino que digo que esa es la cualidad que Pablo dice que es el evangelio. Bueno, ya pertenezco a la iglesia cristiana, ya pertenezco a la iglesia evangélica, ¿qué más sigue? ¿Ahora qué hay? Y cuando estábamos ahí,
Me acuerdo que el pastor que me invitó me dice: aquí es donde debemos de estar, pastor, aquí. Y entonces esa palabra se me quedó y ya terminó todo el evento. En la tarde tuve otra reunión en León, Guanajuato, el día miércoles. Y mientras estaba hablando el pastor que nos invitó, también dijo algo que ahorita para muchos va a parecer una herejía, pero es algo que yo te he venido diciendo. Dice: los peores congregantes o las peores personas a las que tú puedas escuchar es a las personas que solamente se dedican a predicar la palabra. Y yo dije: bendito Dios, porque tiene razón. Cuando la gente simplemente se limita a predicar la palabra, repito, se dedica a predicar lo que te estoy diciendo. Cristo vino, murió por nuestros pecados, sacrificó el Señor Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, y hasta ahí. Y entonces cuando la gente está en una situación complicada, ¿cómo a ellos les sirve el sacrificio de Jesús en la cruz? No les sirve. Y no les sirve no porque no sea efectivo, sino porque son conceptos completamente distintos. Cuando tú entiendes el concepto que te acabo de leer, el reino de Dios avanza con fuerza. Entonces Dios nos quiere revelar algo, porque no está hablando de evangelio. Repito, lo voy a repetir. Y desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha avanzado con fuerza. Y gente violenta lo está atacando. Con esto cierro el paréntesis de la semana pasada, que te dije que no tiene nada que ver la versión 60 y como nosotros lo predicamos a como es realmente su contexto. Porque nosotros decimos: si los valientes lo arrebatan, ¿verdad? Y decimos que nosotros estamos conquistando el reino de los cielos con violencia porque somos violentos, y no es así. Lo que dice la palabra de Dios es que existen dos reinos: el reino de Dios, en el que nosotros pertenecemos, y el reino del mundo. Y el reino del mundo está lleno de gente violenta, y esa gente violenta ataca el reino de los cielos y dice que se quieren apoderar de él. Entonces, cuando tú entiendes esto, que el reino de los cielos sufre violencia y se quiere apoderar de él, te voy a decir algo: la gente violenta sí lo está logrando. No sé si ustedes vieron ayer una transmisión de un evento que se llamó Guanajuato 2000, y yo sé que muchos de ustedes admiran a un predicador que se llama Alberto Motesi porque es evangelista, pero si no lo vieron, véanlo. Creo que lo compartí el día de hoy en la página de la iglesia. El mensaje evangelístico que dio este predicador no tiene nada que ver con el evangelismo. Al contrario, fue un mensaje político, un mensaje social, un mensaje cultural, un mensaje ecológico y un mensaje del reino de los cielos. Eso es lo que yo percibí el día de ayer. Y fue cuando más me confirmó Dios hacia dónde o por qué existe Sion. Cuando estaba escuchando al predicador y cuando estaba viendo la situación de la iglesia, dije: Dios mío, ¿dónde o qué tenemos que ser nosotros, o en qué nos tenemos que transformar para ocupar esos lugares donde, espero que se entienda lo que te voy a decir, donde tú muestres el reino de Dios con poder? Porque ahorita nosotros, repito, estamos hoy reunidos, no sé qué tan cómodos estén, no sé si tengan frío, si tengan calor, no sé cómo estén, pero estamos en un evento espiritual, religioso. Pero cuando salimos de aquí, mañana te vas a enfrentar a todos los problemas que tienes, y no sé qué tanto te pueda ayudar lo que cada 8 días tú vienes a escuchar. Yo puedo decirte, hermano, cuántos vinieron a exaltar el nombre de Dios, y todos me van a decir amén. Pero cuando salgas hoy en la noche o mañana en la mañana, espero que se entienda eso que yo te motivé a hacer. ¿En qué te va a ayudar? Nosotros tenemos que exaltar a Dios por gratitud y porque Él merece gloria y honra, y lo hacemos porque Él lo merece. No lo hacemos porque me hizo un favor, no lo hacemos porque me hizo un milagro, lo hacemos porque Él merece, Él es digno. Hasta ahí, no sé si se entiende la expresión, porque Él merece y porque Él es digno, y por eso lo adoramos. No tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro diario vivir. Entonces, cuando nosotros entendemos que la Biblia no es simplemente un libro religioso, ahora ¿cómo vamos a meter ese libro religioso, como nosotros lo tenemos por costumbre, cómo lo vamos a meter a nuestro diario vivir? Ahí, para que tú puedas entender que la Biblia es un libro tan especial, que es un manual de vida, antes que otra cosa, tú tienes que entender y tienes que asimilar que tú eres especial. ¿Sí me escucharon? Antes de otra cosa, antes de creer que la Biblia es, que tú eres alguien, para que tú puedas hacer algo en el reino de los cielos, tú tienes que creer que eres una persona especial.
Pero para convertirte en una persona especial, tienes que ser alguien diferente. No puedes ser como el común denominador. El común denominador quiere decir que todos son iguales. No puedes ser tú como cualquier iglesia. Tú no puedes ser como cualquier mujer, como cualquier hombre que se reúne en cualquier iglesia. Si tú eres una persona, por lo menos en este tiempo, si tú eres una persona que tienes ese pensamiento, te voy a decir una mala noticia: Sion no es un lugar para ti. Porque Sion, Dios lo ha levantado con otra mentalidad. Cuando tú entiendes que eres una persona especial, entonces vas a hacer cosas especiales. Repito, cuando esta historia, el versículo que te acabo de leer, es cuando Jesús le dice a la gente: ¿a quién salieron a buscar? ¿A un profeta? ¿Recuerdan la semana pasada? ¿A un profeta? ¿A quién salieron a buscar? ¿A un hombre que se viste con vestiduras finas? Y dice Jesús: Juan sí era un profeta, ¿verdad? Y Jesús le da un título muy especial. Ahora, yo no sé cuánta gente especial hay aquí. Yo soy especial. Yo, no sé tú. Yo soy especial. Amén. Dice la palabra de Dios, y lo vuelvo a repetir, dice: porque gente violenta está atacando el reino de los cielos. Ahora quiero que me acompañes al libro de Samuel, 2 de Samuel capítulo 5, versículo 1 en adelante. 2 de Samuel capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera, versión 60. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes y ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y volvías a traer. Además, el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y aquí comienza lo que es la gente especial. La gente especial, en el término religioso, tú y yo sabemos que David fue alguien especial. Sabemos que Juan fue alguien especial. Sabemos que Moisés fue alguien especial. Pero aquí voy a hacer un punto de partida para que nosotros entendamos lo siguiente. Tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos habla y en el libro de Hebreos nos habla de gente que fueron héroes de la fe, pero por lo general cita casi a puro del Antiguo Testamento, si no es que cita puro del Antiguo Testamento. Hoy día nosotros podemos hacer una comparativa entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Hubo gente especial en el Antiguo Pacto y hubo gente especial en el Nuevo Pacto. Pero quiero que entiendas algo: no podemos dividir la Biblia en historias distintas. Es decir, el Antiguo Testamento funcionó para hace miles de años y hoy no funciona el Antiguo Testamento y hoy lo que funciona es el Nuevo Testamento. No es así. La palabra de Dios es la misma, ya sea el Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto. Es la misma. Y entonces, si es la misma, lo que está escrito en el Nuevo Pacto, en el Antiguo Pacto, me ayuda en mi tiempo presente. Cuando en Samuel nos narra esta historia, obviamente nos narra la historia de David. Y antes de comenzar a predicarte de David, quiero que me acompañes a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, porque quiero enseñarte algo importante también de Josué. Josué capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice así, versión 60: hasta que tanto el Señor haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también poseen la tierra que el Señor vuestro Dios les da, y después volverán vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo del Señor, les ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entrarán y tomarán posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecemos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Cuando nosotros vemos estas historias, no sé tú, cuando nosotros leemos estas historias, a mí me motivan estas historias, porque ya no lo veo, o por lo menos yo no lo veo
En el sentido de que el Antiguo Testamento ya no tiene tanta validez hoy, y lo que pasó en el Antiguo Testamento ya no se manifiesta hoy. Hoy día siguen existiendo personas especiales. Hoy día sigue Dios levantando gente con una mentalidad diferente, distinta al común. Y hoy día el Señor sigue queriendo demostrar que el reino de Dios hoy avanza con poder. Imagínense, por ejemplo, que si nosotros nos limitamos a que todo el tiempo estamos predicando y predicamos sobre sanidad, sobre arrepentimiento, en este auditorio ya no cabe ni arrepentimiento ni que se arrepientan de los pecados, porque la mayoría de ustedes tienen el conocimiento de que entregaron su vida al Señor Jesucristo. La mayoría de ustedes lo hizo. Entonces imagínense si cada 8 días yo estoy predicando de arrepentimiento. Entonces quiere decir que estaría predicando en una iglesia que ni siquiera ha entregado su vida al Señor. Si yo comienzo a entender y a ver o a llevar a la iglesia a un destino diferente al arrepentimiento, entonces quiere decir que a lo mejor la iglesia ya pasó esa etapa, aunque todos los días tenemos que estar haciendo un análisis de nuestras vidas, porque fallamos todos los días y tenemos que ver hacia adelante. Cuando nosotros no entendemos que la vida cristiana no se limita a algo religioso, entonces yo voy a comenzar a expandir mi entendimiento. Y es aquí donde entra David, y es aquí donde entra Josué. El pueblo del Señor, en el segundo libro de Samuel, dice la palabra de Dios en el capítulo 5 que el pueblo identificó al rey David como alguien especial. Le dijeron todas las tribus, observa, todas las tribus, no se te olvide este dato, todas las tribus de Israel vinieron ante David, ante el rey David, y le dijeron: aquí estamos. ¿Qué le dijeron? Aquí estamos. A la voz del rey, las 12 tribus de Israel se presentaron delante de David y le dijeron: David, aquí estamos. ¿Sí dijo eso o no? Aquí estamos, ¿verdad que sí? Dice: aquí estamos. Y hacen de una manera indirecta un pacto y le dicen: hueso tuyo somos y carne tuya somos. El pueblo está tomando una identidad con su líder, está tomando una identidad con su rey, y le dice: somos pertenencia tuya. Y observa, no simplemente porque David se sentía especial, no porque simplemente David quería ser rey, sino porque David había demostrado con hechos que el lugar que Dios le había dado no se lo había ganado, pero espero que se entienda la expresión, pero hizo todo lo posible por ganárselo. Porque cuando el Señor lo levantó, lo ungió cuando lo ungió como rey, David comenzó a trabajar. David, a pesar de que él estaba bajo sujeción de su suegro Saúl, cuando Saúl venía y le daba instrucciones, ¿a qué se dedicaba David? Recuerda que David para ese tiempo ya no es un pastor de ovejas, ya era el capitán o el general de los ejércitos de Israel. Entonces David tuvo que haber transformado su mentalidad de un simple pastorcito de ovejas a un general o capitán o lo que haya sido del ejército de Israel. Entonces cuando David le toca salir a pelear la batalla, cuando David le tocaba salir a defender el reino y que el reino avanzara, ¿con qué? Con fuerza y poder. ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Qué dijo Jesús? El reino de Dios, el reino de los cielos avanza con fuerza, avanza con poder. ¿Qué hacía el rey David? Conquistar las naciones primero que venían a enfrentarse a Israel, tomar posesión de ella y avanzar a conquistar lo que Dios le dijo que tenía que avanzar. Y si no conquistar, por lo menos defenderse. Porque recuerda que en aquel tiempo, todo el tiempo vivían con guerra. Y entonces las 12 tribus de Israel le dicen, en el versículo 2, le dicen que aún antes de ahora, porque ya era rey, dice: aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, había un rey, pero le decía: tú eras el que nos sacabas a la guerra. Tú eras el que nos sacabas a la guerra y nos volvías a traer. Imagínate la capacidad que tenía David, o el compromiso que tenía David con su pueblo. O si no con su pueblo, con su ejército. Vamos a pelear, muchachos, vamos a trabajar. Nos van a matar, hay muchos que a lo mejor mueran, pero tanto voy a ir con ustedes y voy a regresar con ustedes, porque no los voy a dejar morir solos. ¿Sabes
¿Sabes cuánto hoy de los que predican sana doctrina harían eso por ti? ¿Sabes cuántos de los que dedican a predicar la palabra te harían un favor? ¿Sabes cuántos? Ninguno. Ninguno, me consta, ninguno. Porque esa gente que solamente se dedica a criticar no mueve un dedo. No mueve un dedo. Se la pasan criticando, se la pasan juzgando. Y ahí es cuando tú ves, bueno, ¿a quién voy a seguir? ¿Sobre quién me voy a sujetar? Y aquí el pueblo le estaba diciendo a David, le estaba diciendo a Israel, le estaban diciendo a David, nosotros identificamos y entendemos que eras tú el que iba por delante de nosotros. Y entendemos que cuando estábamos en la guerra y cuando teníamos que regresar, tú a ver cómo le hacías, pero hacías que regresáramos. Y le dice, y le dice el pueblo, cuando los volvías a traer, fíjense, y además sabemos que el Señor te ha dicho a ti que tú apacentarás a mi pueblo y tú serás príncipe de Israel. Qué cosas tan difíciles de predicar hoy día, aunque no lo crean. Hoy lo puedo seguir predicando como una historia muy bonita y así me la puedo llevar y te voy a dejar como una buena satisfacción, pero no voy a llegar a ese punto. Pero fíjate bien, el pueblo le dice, yo sé que tú, David, sabemos que tú ibas a la guerra delante de nosotros, nos traías y además el Señor te dijo a ti. Pregunta, ¿cómo el pueblo sabía que Dios había elegido a David? ¿Cómo sabía? Se entiende que el profeta hablaba, ¿verdad? Había un respaldo del profeta. Pero el rey, o en este caso David, no simplemente se limitó a respaldarse por la palabra del profeta, sino que le entró al trabajo, le macheteó, le trabajó duro. Y ahí estaba Israel, ahí estaba David. Yo no sé, bueno, ustedes conocen la historia, cuando David comienza en Adulam, que se le junta pura gente endeudada, afligida, menesterosa. Ustedes conocen cuando mismo Saúl se le echó encima a David, etcétera, etcétera. Pero el pueblo le dijo, nosotros sabemos, David, que el Señor te escogió a ti. Que el Señor te escogió a ti y aparte tú vas a ser nuestro príncipe. Que digamos estas palabras hoy día en la iglesia, no hombre. Vinieron pues todos los ancianos de Israel en Hebrón y el rey David hizo un pacto con ellos delante del Señor y ungieron a David por rey sobre Israel. Hasta aquí creo que no te estoy mostrando nada nuevo. Creo que ya muchos de ustedes han escuchado ese tipo de predicaciones que se critican mucho porque el pastor se quiere posicionar. Pues déjenme seguirme posicionando. En Josué capítulo 1, en el versículo 16, dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y el pueblo dice otra cosa. A diferencia de el pueblo de Israel con David, el pueblo de Israel con Josué le dice, y quien quiera que no te obedezca, que muera. ¿Sí dijo así o no dijeron así el pueblo? Cualquiera que fuera rebelde, a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras y en todas las cosas que les mandes, pues que se mueran ellos, pero tú sigues esforzándote y tú tienes que seguir siendo valiente. Aquí es donde comienza el punto que les digo que nosotros debemos de saber quiénes somos y a qué venimos a un lugar como este. Cuando tú vas a un lugar en donde tu visión se expande, tu visión se abre, entonces tú comienzas a ver y a entender lo siguiente. Imagínate a alguien que quiere conquistar, ¿cómo te diré? Que alguien quiere conquistar un puesto político, el que sea. En el mundo, obviamente se conoce como en el mundo político, la gente que quiere llegar a un puesto político se mueve, de hecho es muy criticado esas cuestiones, porque se mueve entre la gente, en fin, es muy complicado moverse en la cuestión política, en el tema político, para llegar a ese lugar. Pero imagínate cómo se tendría que mover un hijo de Dios para estar en un puesto político. ¿Cómo se tendría que mover? Ahora,
¿Para qué estaría un hijo de Dios en un puesto político? Solamente cuando Dios pone una visión en alguien que quiere ser renovado y quiere ser transformado, entonces se entiende que los puestos que Dios da no es porque comiencen a ser, no es porque la gente sea alguien súper especial, sino porque la gente entiende que Dios los tomó y los va a poner en un lugar no para su servicio, sino porque hay una visión hacia dónde va a llevar Dios a un pueblo. Cuando el Señor levanta al rey David, si ustedes conocen la historia tanto de David como Josué, obviamente al ser una persona elegida por Dios, sí hay privilegios, porque los hay cosas que el pueblo no experimenta, porque no es lo mismo un rey que un pueblo. No tiene los mismos privilegios el presidente de la república que el gobernador, porque el gobernador simplemente tiene los privilegios del estado, y el presidente de la república es en todo el país, y así sucesivamente. Y obviamente es igual en el concepto del espiritual. Cuando la gente entiende que Dios tiene elegidos, entonces comienza a honrar a los elegidos para que se convierta en un elegido. No sé si me estoy explicando. Cuando Dios levantó al rey David, ustedes conocen, cuando Dios levantó al rey David tuvo que pasar por un proceso de transformación. David tuvo que pelearse con los osos que ustedes conocen tanto. David tuvo que hacer muchas cosas que ustedes saben, pero también David tuvo que luchar contra él mismo. Ahora, yo quiero que tú me digas, ¿dónde tú ves en el proceso de vida, desde que la Biblia habla de la historia de David hasta que se convierte en rey? Dime dónde ves o cómo ves aplicada la Torá en David. ¿Cómo, para que me entiendan, cómo hoy nosotros le explicamos a la gente, cuando tú estés en tu trabajo, que el evangelio tiene poder? ¿Cómo le explicas? ¿Cómo le explicas? Con palabras ya no funcionan las palabras, mis hermanos. Hoy día tiene que demostrarse con poder, y más en esta situación de violencia que estamos viviendo, más en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Pero ¿cómo van a llegar los hijos de Dios si no han entendido que hay gente especial? El pueblo de Dios nunca se va a manifestar si no entiende primero, a ver, ¿a qué vienen este lugar? ¿A qué vienen? ¿Y a quién van a seguir? Primero tienes que entender que este lugar y que lo que está en nuestro entorno nació en el corazón de Dios. Te voy a decir una frase que ayer acuñé, y digo acuñé porque ya la hice mía, pero todos ustedes la conocen. ¿Han escuchado esa frase? Perdón por lo burdo, que entre más conozco a mi perro, entre más conozco a la gente, más amo a mi perro. ¿Ya han escuchado esa frase? Bueno, entre más conozco liderazgo en las iglesias, más valoro mi ministerio, más lo valoro. No tienen idea cómo lo valoro ya. Ahora lo valoro como no tienen una idea. Pero lo valoro porque sé que no estoy en un lugar para sentirme bien, para sentirme importante. Cuando estaba ahí con el gobernador y con la alcaldesa, estaba con el pastor, vamos a decirlo así, uno de los más famosos de aquí de Salamanca. Y él y yo, ¿saben cómo andábamos ahí en la política? Yo era el fotógrafo y era el chofer del pastor. Así era. Me tocó ser su chofer y me tocó ser su fotógrafo. Y el pastor, al que tenemos un estatus, aún él en esos ambientes no somos nadie. No somos nadie. Eso también me lo dejó bien claro Dios. O sea, yo entiendo que a nivel espiritual, a nivel del Señor, somos más que ellos. Eso yo lo entiendo, pero allá no somos nada. Cuando alguien con la autoridad que viene de parte de Dios esté en esos lugares, entonces sí seremos algo. No sé si me explico. Entonces sí seremos algo, pero por lo pronto no somos nada. Cuando estábamos ahí, yo decía, de veras, como nuestro entorno cristiano nos sentimos como pavos reales, porque pues sí tenemos una autoridad, sí la tenemos, pero en el mundo no somos nada.
Y algunos me dirán, pastor, pero es que Dios no nos llamó al mundo. Pues entonces no conoces el evangelio que tanto predicas. Porque tienes que ir al mundo y tienes que dar luz y tienes que demostrar con poder que eres el evangelio. ¿Ven cómo estamos bien perdidos? Es que el evangelio se limita a predicar la palabra. No, el evangelio no se limita a predicar la palabra. Es más que la palabra. Es poder, es manifestación de poder. ¿Sí me están entendiendo o no? Es manifestación de poder. Estábamos, les digo, ahí y dije, no somos nada. Y el día de ayer me tocó estar en un evento religioso. No, ahí sí. El pastor con el que andaba, pues obviamente estaba en tribuna, Iván. Estaba en tribuna el pastor. A mí no me tocó estar en tribuna porque sé cuál es mi lugar ahí. Pero entendí, porque fue la parte de la parte de la confirmación que Dios dio de que la iglesia tiene que avanzar con manifestación del poder. Pero si yo no creo, principalmente yo como pastor de esta iglesia, si yo no creo que soy especial, menos tú vas a creer que eres especial. Si yo digo que soy una cucaracha, hermano, tú vas a ser una cucaracha. David entendía que era el ungido del Señor. Josué entendió que era el ungido del Señor. Y aunque Juan no lo entendió o no lo quiso expresar tal cual, Jesús sí le dio ese lugar. Y Jesús sí le dio ese reconocimiento. Ahora, ¿cómo aterrizamos todo esto a nuestra vida? Mira, vamos al libro de Génesis en el capítulo 37. Génesis en el capítulo 37. Les voy a enseñar algo. O voy a iniciar para terminar esta serie que yo creo que me lo voy a aventar en tres domingos. Hoy es el primero. Génesis capítulo 37, versículo 1. Voy a leer lo que es la versión internacional. Y ya ustedes lo siguen en la versión 60. O los que traen 60 internacional, como en la versión que ustedes traigan. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos. Primera, un paréntesis, mis hermanos, como mero dato informativo. Los 12 hijos de Jacob no eran hijos de la misma mujer, eran hijos de 3 mujeres. La otra mujer que no aparece aquí, bueno, va a aparecer más adelante, es Raquel, ¿vale? Y también tenía otras, también tuvo hijas Jacob. Entonces las 12 tribus de Israel están compuestas por una esposa, que era Raquel, y por 2 concubinas. Entonces resulta que José, ustedes conocen la historia de Jacob con Raquel, ¿verdad? Jacob estaba súper enamorado de Raquel, pero Raquel no era productiva. Raquel no era efectiva. Las otras 2, que no eran productivas, que no eran bonitas incluso, eran las que producían. Eran las que estaban haciendo crecer. Fíjate bien, eran las que estaban haciendo que la palabra profética que Dios le dio a Abraham, de que iba a ser padre de multitudes, se comenzara a visualizar. Entonces, por esa razón de que José era hijo de Raquel, la palabra de Dios un poquito más adelante dice que José era como el elegido. Y dice la escritura que el joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. José, aparte de ser el elegido del padre, en este caso de Jacob, resulta que también se iba a convertir en el elegido del Señor. ¿Vale? Se iba a convertir en el elegido del Señor. Y cuando tú te pones a leer la historia de José, resulta que José, pues, era el que menos trabajaba y era el que más privilegios tenía, porque era el consentido. Y resulta que el trabajo que tenía José era informar a su padre de la mala fama de los demás hermanos. Entonces dice la escritura en el versículo 3 que Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque aparte lo había tenido en su vejez. Y observa, por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. ¿Qué es una túnica muy elegante, mis hermanos? ¿Qué es una túnica muy elegante? ¿Qué es una túnica muy elegante? Es lo que te distingue de los demás.
lo primero que ve la gente normal es cómo andas vestido. La Biblia dice que José tenía una túnica elegante, muy elegante. Obviamente sobresalía sobre sus demás hermanos, que estaban todos mugrosos, que estaban todos apestosos a ovejas o a lo que pastorearan. Obviamente andaban en el sol. ¿Ustedes han andado en el sol un día? Bueno, apestamos re feo cuando andamos en el sol todo un día. ¿A poco no? Cuando hay personas con las que me toca estar que han estado todo el día en el sol, ay caray, así aléjate un poquito, ¿no? Porque sí olemos muy feo. Entonces imagínate a los 11 hermanos de José, todos mugrosos, y el chiquitín bien elegante, el niño bien vestido, y aparte de todo, que era el consentido. Resulta que este José, una vez que Israel le mandó confeccionar la túnica muy elegante, José era un bruto de primera, era el más tonto de los 12, por ser tan consentido del padre, Jacob. Resulta que no tenía ninguna, ¿cómo les diré? No sé si decirlo experiencia o malicia, no sé cómo decirlo, pero ¿se han fijado que esos hijos consentidos son los que más gordos caen? Porque son los que los padres los dejan hacer todo. ¿Sí se han percatado de eso? ¿Se han percatado de eso? Yo no fui hijo único. Obviamente ustedes conocen a mis hermanos, pero me tocó conocer hijos únicos en mi tiempo. Y esos hijos únicos, así van, los quería agarrar. ¿Tú eres hijo único? ¿No? ¿Cuántos hijos únicos hay aquí? Para agarrarlos así. José no era hijo único, pero era el consentido. Y entonces resulta que el tremendo José, aparte de ser el elegido de Jacob, también resultó ser el elegido del Señor. Pero como era tan bruto José, y con sus ínfulas de ser el elegido por parte del Padre, dice en el versículo 4, que dice que viendo a sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, esta versión dice que comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Pues yo entiendo a Judá, yo entiendo a Rubén, yo entiendo a Simeón, yo los entiendo a todos, yo los entiendo a la perfección. Y resulta que entonces estos hermanos lo odiaban. Y dice que José, en el versículo 5, dice que cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a los hermanos, estos les tuvieron más odio todavía. Porque fíjense, esta versión dice así, el versículo 6: pues les dijo: préstenme atención, mis hermanos, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas, y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. ¿Qué es lo que te digo que hoy día pasa? A ver, pastor, bájele. Hoy todos somos iguales delante del Señor. Imagínate que yo les digo aquí: mis hermanos, pues resulta que yo tuve un sueño de parte de Dios. Y para los que les caigo gordo, que creo que a nadie le caigo gordo, hombre, ¿a poco? Si yo sé más que usted, a ver, dígame qué me va a decir. ¿Qué me va a predicar? ¿Esto? ¿Que José, que hay elegidos? Sí hay elegidos. Y resulta que José le dice a los hermanos: hey, pónganme atención. Imagínate que ustedes ante su familia vayan delante de su familia y digan: préstenme atención. ¿Qué creen? Soy el elegido de parte de Dios y Dios me posicionó sobre ustedes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Que no has escuchado hablar de que todos somos iguales? No. En el reino de Dios no todos somos iguales, por la razón que a mí no me corresponde saber. Si tú quieres una explicación de por qué hay gente especial, pregúntale a Dios. A mí no me preguntes, yo no sé. Simplemente Dios se le pegó la gana ver al José. Su padre le confecciona una túnica, su túnica muy bonita, y después Dios le confecciona otra y le dice en el sueño: hay una gavilla que eres tú. Y aparte la interpretó José. Aparte era interpretador de sueños, ¿verdad? Antes de que se hiciera famoso por eso. Y entonces le dice a sus hermanos: ¿qué creen? Ustedes, mis queridos hermanos, van a estar en sujeción mía, van a estar bajo mi sujeción, voy a hacer su cobertura. ¿En serio, José? ¿En serio? ¿Qué has hecho, José? ¿Sales con nosotros a apacentar las vaquitas o lo que pastoreen? ¿Te vas con nosotros
tantos días a caminar como para que te posiciones sobre nosotros? No, hombre. Y para acabarla de amolar, el José resulta que Dios le da otro sueño. Y en el otro sueño, en el versículo 8, al versículo 8 le responden lo que les acabo de decir. ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros? O sea, ¿de verdad crees, José? ¿Tú crees que vas a reinar sobre nosotros? ¿De verdad tú lo crees? Y esta versión dice: ¿y qué nos vas a someter? Es decir, ¿cómo vas a hacer tú, José, que me sujete a ti? Esto dice esta versión. ¿Cómo le vas a hacer que yo me sujete a ti? Pues obviamente no hubo respuesta. Dice el versículo 9 que después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y le dijo: hermanos, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Fíjense, vuelvo a leer. Dice: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le respondió, porque Jacob interpretó el sueño: ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vamos a hacerte reverencias? Y el versículo 11 dice: pues sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Es decir, Jacob entendió, o por lo menos una vez que le dice el sueño José, le dice: a ver, ¿eso me quieres decir que yo me voy a sujetar a ti también, José? ¿Quiere decir que tu madre, tus hermanos y ahora hasta yo? ¿Entiende que Jacob era el patriarca? Ahora hasta yo me voy a someter a ti. Ahora yo me voy a someter a ti. Pero aquí viene la parte de la visión. Dios hoy día es conocido como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que es el Dios de Israel. Pero no es conocido Dios como el Dios de José. ¿Se han percatado de eso? No es conocido el Dios de Israel como el Dios de José, sino de Abraham, de Isaac y Jacob. Entiéndase que es Israel. Entonces Jacob, cuando escuchó a su hijo José, en lugar de comenzar a criticarlo, se puso a reflexionar en esto. Y comienzo a cerrar, le voy a poner en pausa porque continuará. Comienza a reflexionar en esto, y hoy día quiero que ustedes comiencen a reflexionar esto. A ver, hoy día hay elegidos, nos pese o no nos pese, o no nos pese, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, sí hay elegidos. Y todos ustedes pueden ser uno de esos 11. Uno de esos 11. ¿Por qué no el principal pastor? Pues ¿por qué no? Puede ser uno de esos 11. Yo te voy a invitar a que leas del capítulo que te estoy leyendo adelante, para cuando veas cuando Jacob comienza a profetizar sobre sus 11 hijos más. Y ahí te vas a dar cuenta que Dios no es que haga excepción de personas, como te diré, como que escogió a José por sus cualidades, que la Biblia no dice qué cualidades tenía, solamente nosotros las podemos interpretar. Pero te habla, por ejemplo, de que Judá era un hombre que le entraba muy bien a la guerra. Judá, de hecho, se conoce al Señor Jesús como el león de la tribu de Judá. No se conoce a Jesús como el león de la tribu de José. Se conoce como el león de la tribu de Judá. Yo no sé si Judá después, yo creo que se hubiera dado cuenta que a través de él iban a ser el Mesías. Yo creo que no se hubiera puesto a hacer lo que después hicieron con José. José simplemente fue levantado por un propósito que luego te lo voy a decir. Pero en este momento yo quiero invitarte a que tú reflexiones en lo siguiente. Repito, porque aquí le voy a poner pausa, porque si no me puedo aventar otra hora más. Yo quiero invitarte a que hagas lo siguiente. Estamos en un contexto religioso. Tú lees la Biblia. Tú vas a salir mañana a tu tortillería, vas a salir mañana a tu trabajo, vas a salir mañana a tu carnicería, vas a salir mañana a donde tú trabajes. Y vas a seguir siendo el mismo común de siempre, porque no hay nada especial en ti. No hay nada especial en ti. Pero no es que no haya nada especial porque no lo tengas. No hay algo especial en ti porque tú no lo has querido ver. Tú no lo has querido activar. No has querido, y esa es la verdad. No has querido. Porque si el evangelio es poder, y si el evangelio de Dios avanza con poder, entonces quiere decir que yo pertenezco al reino de Dios.
Y yo no voy a avanzar pasivo. Yo voy a avanzar con poder, porque el poder de Dios o el poder del reino está en mí. Sí está en el elegido, pero también está en los otros 11, porque soy parte del reino. Soy parte del reino. Cuando yo entiendo que soy un elegido, entonces comienzo a ver lo siguiente. La gente va a comenzar a tener envidia de ti. ¿Sí me expliqué? La gente va a comenzar a tener envidia de ti por quien eres. Y va a tratar de matarte. Y va a tratar de hacerte pedazos por la envidia que tienen de quién eres. Cuando la gente te ve y pasas desapercibido, hay un problema. Te lo digo así, hay un problema. Porque entonces quiere decir que no estás reflejando la luz de Jesús en el mundo. Porque la gente, la Biblia lo dice, y es algo profético. La gente dice, la Biblia dice que la gente va a querer acercarse a ti, va a querer estar todo el tiempo pegado a ti, pero la gente no simplemente te va a decir lo bonito que eres, lo bonito que se siente estar contigo, sino que allí va a querer estar contigo. Porque tú sabes que eres alguien especial. Tú sabes que estás llamado a construir un reino. Y si tú estás llamado a construir un reino, estás bajo la sujeción de un rey que no es el pastor. Estás bajo la sujeción de un rey que todo lo puede y que todo lo sabe. Que todo lo puede y que todo lo sabe. Mi pregunta es, mis hermanos, hasta aquí. Antes de que tú puedas hacer cualquier otra cosa, tienes que comenzar a identificar en el reino de Dios quién eres. ¿Quién eres en Dios? ¿Quién eres? Eso te lo dejo de tarea para la próxima semana. ¿Quién eres? Cuando vengo aquí, o cuando vengas la próxima semana aquí, ¿cómo te vas a parar? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué diferencia hay en ti? Los 11 hermanos, una vez que entendieron que José se las estaba dando de ínfulas de grandeza, entonces los hermanos, si ustedes siguen leyendo, entonces los hermanos tenían tanta envidia de él que lo quisieron matar. Y la palabra de Dios, si no me equivoco, creo que fue Rubén, cuando Jacob manda a José a que vaya a ver qué estaban haciendo sus hermanos lo iban a matar. Lo iban a matar. Entonces uno de los 11 dijo: no, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? No es posible que lo vayamos a matar. Creo que fue Rubén, si no mal recuerdo. Entonces Rubén logró convencerlos de que no lo mataran y lo echaron al foso. Esa es la vida de un elegido, Esa es la vida de un elegido. Lo que generas, lo que causas. José, cuando sus hermanos lo quisieron matar, pues resulta que lo lograron. No lo mataron, pero lo enviaron al pozo. Y en el pozo dice la palabra de Dios que, bueno, no me acuerdo si fue Rubén o Simeón, se fue. Y cuando se fue Simeón o Rubén, uno de los dos, dice la escritura que vinieron los ismaelitas y los demás hermanos vendieron a José. Y entonces el sueño se rompió. Yo te pregunto allí, para los que tienen sueños y que tienen visión, imagínate que Dios te dé un sueño de que tú vas a ser, no sé, un gran empresario o un gran evangelista. Voy a decir la parte natural y la parte espiritual. Que tú vas a ser un gran empresario. En este tiempo, ¿qué crees que va a pasar? Si Dios te comienza a levantar como un empresario, ¿qué crees que va a pasar? Vas a generar envidias y te van a querer destruir. ¿Sale? Si eres un gran evangelista, un gran maestro, ¿qué crees que va a pasar? Esto que te acabo de leer, mis hermanos, se mueve aquí, se mueve en todas las congregaciones y se mueve en el mundo. Porque es un mal general, porque seguimos siendo humanos. Si tú recuerdas, lo primero que se generó en Caín fue la envidia sobre Abel. Y la gente te va a querer destruir. Y cuando José estaba en el pozo, no sé cuáles eran los pensamientos de José. No sé cuáles eran los pensamientos de José. Una vez que había recibido la revelación de parte de su padre del cielo, que sus 11 hermanos iban a doblegar sobre él, ahora era al revés. Sus 11 hermanos lo estaban pisoteando y lo tenían bajo sus pies. No sé, una vez que estaban ahí, yo me imagino esa escena, porque yo haría eso. Como buena persona envidiosa que fui, yo creo que yo me burlaría.
yo estaría echándole más tierra al pobre José. Mira, a ver, ¿no que eras especial? Salte. Yo hubiera hecho eso porque lo hice. Y no tengo nada de especial a los demás seres humanos. ¿Tengo envidias? Sí. Yo hubiera hecho eso. Imagínate el pobre José. Imagínatelo ahí, sin autoridad, sin visión, sin respaldo, sin su papá, sin nada. Ahí estaba José ya sin nada. Y para acabarla, los hermanos lo venden. Voy a cerrar esta parte. No sé que nos quedamos así como que luego, pero tendría que, para poder continuar, necesitaría mínimo 40 minutos más. Y pues no creo que se esperen 40 minutos más, porque faltan 10 para las 8. Y no quiero que salgan corriendo como siempre corremos, porque queremos convivir con ustedes también. Si tú tienes un sueño de parte de Dios, si tú tienes una visión de parte de Dios y no se ha cumplido, yo quiero invitarte a que le digas al Señor: Señor, ¿por qué no se han cumplido mis anhelos? A lo mejor tienes envidia. A lo mejor tienes envidia. A lo mejor hay algo en tu corazón que no terminas de entender los principios de Dios. A lo mejor no has entendido que para que tú puedas triunfar, primero tiene que triunfar José. A lo mejor no has entendido que para que tú puedas avanzar y puedas conquistar, a lo mejor tienes que estar bajo la sujeción de David. A lo mejor no has entendido que tienes que hacer un pacto como el que hizo el pueblo con José. Con Josué, vamos a estar contigo y no vamos a permitir que nadie hable mal de ti, Josué, porque así se comienza a establecer el reino de Dios. Porque un reino, si no está organizado, mis hermanos, no avanza. Hago otro paréntesis. Cuando tú estás en el reino de los cielos, entonces tienes la cobertura del reino de los cielos. Y todo aquello, mis hermanos, y todo aquello que se levanta en contra tuya, si estás dentro del reino de los cielos, la Biblia dice que nada te tocará. Nada te tocará. Pero tienes que estar en el reino. Si no estás en el reino, lo más seguro es que te toque. Lo más seguro es que por más que tú trates, te va a tocar. Les voy a decir un comentario. Espero que no pase lo que te voy a decir. Hay un conocido mío, espero equivocarme, te lo digo de corazón. Hay un conocido mío, empresario, que se fue de la ciudad porque tenía miedo que le pidieran piso. Pero te voy a decir qué es lo que va a pasar, o qué es lo que considero que va a pasar. Él se fue a otro estado donde en teoría no hay violencia, no hay piso, no hay nada de eso. Pero hoy justamente estaba pensando en él. Y no sé si el piso, el derecho de piso, como se le diga, no sé, pero algo va a pasar ahí y no va a ser algo bueno. Te voy a decir por qué. Esta misma persona ya venía hace muchos años también de otro estado y venía huyendo porque en ese otro estado, lo que estamos viviendo hoy, se vivió en aquel estado. Cuando llega aquí a Salamanca, esto ocurrió hace unos 5 años aproximadamente. Él se vino yendo de ese estado por temor. Y cuando se establece aquí en Salamanca, conoce de Dios, se acerca a Dios, etc. Pero como él venía con un espíritu de temor y no permitió que el reino entrara a su vida, resulta que por lo que vino huyendo del otro estado, aquí le pasó. Bueno, ni siquiera le pasó, sino que de pronto comenzó a hablarle al pastor y después me comenzó a hablar a mí, a su pastor, y después comenzó a hablarme a mí. Y me dice, oye pastor, fíjate que tengo miedo. Y le digo, ¿por qué? Eso fue hace como 5 años. Me dice, es que ando un carro que todo el tiempo está dando la vuelta aquí. Todo el tiempo está dando la vuelta aquí. Y luego dice, yo creo que me voy a ir de la ciudad. Eso fue hace 5 años. ¿Por qué? Es que me andan buscando para matarme. Así me dijo. Y obviamente su pastor pues lo puso como campeón, porque hay una palabra en la escritura que dice que el temor, o aquello a lo que tanto temí, eso me alcanzó. Cuando se va de aquí de Salamanca, se va oyendo de eso, se va oyendo exactamente de eso. Y yo le pregunté y le dije a él, oye amigo, si tú te vas porque te pueden pedir piso, a mí se me hizo increíble que una persona que se diga cristiana, que decía que tiene tanta fe, a mí se me hizo
hago un paréntesis, no lo juzgo ni mucho menos, porque se lo dije bien claro. Le digo, no te juzgo, le digo, pero se me hace complicado entender que todavía no has llegado a ese nivel, todavía no, ni siquiera has recibido un mensajito, una llamada, no has recibido nada y ya te quieres ir. Y se fue. Y ahorita donde está, es un estado que ya vivió violencia, pero lo que quiero llegar es que cuando no te mueves dentro del reino de los cielos, no vas a poder evitar nada. Por una razón sencilla. Fíjate bien lo que te voy a explicar. Porque aún lo malo que nos acontece a nosotros, Dios lo permitió. No sé si me expliqué. Dios lo permitió. Cuando José tenía la visión de Dios y que lo meten al pozo, porque apenas voy en el pozo, todavía falta lo demás. Cuando llega al pozo, el pozo tenía un fin. Era el principio de una vida de tragedia, bueno, no de tragedias, pero era el principio de algo muy complicado que le iba a pasar a José. Era el principio de algo complicado para él. Pero no sabemos si lo malo que nos acontece a los elegidos se convierte a nuestro bien. No sé si me expliqué. Si tú estás pasando por una situación complicada y estás en el pozo, ahí quédate. Ahí quédate. Te conviene quedarte un rato ahí. Te conviene quedarte un rato ahí en el pozo, recordando lo que le dijiste a tus hermanos. Hey, yo soy el mero mero, mis hermanos. Yo soy. Ahí donde esos que iban a estar bajo tu autoridad, ahora estás bajo su autoridad. Y te están burlando de ti y están esperando para matarte. Ahí te conviene quedarte en el pozo, porque es necesario que vivan en el pozo los elegidos. Solamente los elegidos van al pozo, mis hermanos. Los escogidos, así como José, como Josué y como David, son los que van al pozo. Son los que están ahí y entienden que la regaron. Y a lo mejor la gente no sabe en lo que se va a convertir, porque ni José, ni Josué, ni David sabían en lo que se iban a convertir, pero ahí estaban en el pozo y le entraron en los trancazos. Y su situación no mejoró, empeoró. Entonces, para mí, mis hermanos, quédate en el pozo, disfruta del pozo ahorita. Si eres un elegido, disfruta del pozo. Porque va a llegar el día en donde a lo mejor uno de tus 11 hermanos tenga misericordia de ti y no te mate. Tenga misericordia de ti y diga, ahí vienen los ismaelitas y vendámoslo por 20 monedas de plata. Pónganse de pie, mis hermanos. Repito, perdón por dejarlos así, pero todavía me falta mucho más. Quiero que hagamos una pequeña oración. Esta oración, mis hermanos, quiero que la hagamos direccionada. ¿Sí me explico? Direccionada. ¿Qué es una oración direccionada? Que tengamos un solo fin, un solo propósito y una sola visión. Un solo fin, un solo propósito y una sola visión. Señor, aquí está la palabra profética que has dado a este pueblo, a esta casa. Yo pertenezco a esta casa. Yo soy parte de esta casa donde el Señor quiere habitar su nombre. Yo pertenezco aquí. Te lo voy a decir de todo mi corazón, y esta vez créeme que te lo digo de todo mi corazón. ¿Te quieres quedar en esta casa? A lo mejor vas a estar en el pozo un rato, pero no sabemos qué es lo que vaya a pasar más adelante. Solamente tenemos una palabra profética, que vamos a brillar sobre las 11 estrellas y que de las más gavillas se van a inclinar a esta gavilla. Ni la entendieron, pero en fin. Yo no sé cuántos elegidos hay aquí, y solamente se basta de 1 o 2 elegidos. Un Juan, un David, un Josué, para que el reino de Dios se manifieste y avance con poder. De aquí en adelante, mi dirección es esa. Soy un elegido. No sé cuántos elegidos hay aquí. Soy un elegido, y lo comprobé esta semana. Soy un elegido, y tan elegido soy que te voy a decir algo, que ayer tomé una decisión. Me costó mucho trabajo desprenderme de mi antiguo pastor. Antiguo pastor me refiero al que tuve anteriormente. Me tocó ayer estar en su territorio, en su casa, y fue una situación muy incómoda para mí, muy, muy incómoda. Y recuerdo que le dije, bueno, no le dije al Señor, le soy sincero, eso lo venía pensando de mucho tiempo atrás. Y
dije al Señor, y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Siempre mi postura era ir y saludarlo porque él era mi pastor. Y lo reconocía como mi autoridad. Y lo reconocía como alguien que me enseñó mucho. Pero cuando le mostré mi túnica de colores, me echó al pozo. Cuando le dije que iba a estar bajo mi autoridad, espero que entiendan la expresión, se levantó en contra mía y me echó al pozo y me quiso matar. Y ayer que estuve en su casa, en su territorio, me salí del pozo. Me salí del pozo. Cuando estuve casi frente a frente a él, escuché una voz de alguien, un conocido mío, que me dijo lo siguiente: ¿tú ya hiciste lo que tenías que hacer? Le dije, hice lo que tenía que hacer y más. Lo voy a decir. Me dijo, salte del pozo. Cuando salí del pozo, me tocaba pasar, estábamos en un comedor, y por fuerza tenía que pasar por donde estaba él. Pero no es un enemigo para mí, ni mucho menos. No lo considero ni mi enemigo, ni mucho menos. Pero sé que no soy estima de él. Sé que soy eso de los 11. O sea, sé que soy ese José para él. ¿Sí me explico? Sé que soy eso que no quiere aceptar. Y estaba en su casa, obviamente. Yo les voy a ser sincero, en un ámbito espiritual o moral, me sentía mal, me sentía raro. Pero cuando cuando decidí salirme del pozo, ya no lo vi como Rubén, ya no lo vi como Simeón, arriba de mí, en donde me había aventado al pozo, sino que ahora lo vi y me paré él en el pozo. Simplemente de lejos lo vi y le dije, Dios le bendiga, de lejos. ¿Qué indica esto? A lo mejor podría parecer para ustedes muy arrogante, o a lo mejor es sin sentido, pero es comenzar a tomar el lugar que yo creo que Dios me dio. ¿Podría parecer arrogante? Solamente Dios lo dirá. ¿Sí me explico? ¿Podría parecer soberbia o altivez o nada espiritual? Pues entonces hay que borrar todos estos capítulos de la Biblia, ¿no? Y si yo no especial, tú no eres especial, y nadie de nosotros somos especiales. Y si no somos especiales, entonces ¿para qué Jesús vino a morir por nosotros? Para empezar, ¿no? Si no hay nadie en especial, entonces ¿para qué el Señor mandó a morir a su Hijo por ti y por mí? Si no somos nada, si no somos nada especiales, si no tenemos valor, entonces ¿para qué Dios mandó a su Hijo? Pero como yo entiendo que sí hay gente especial, y tan especial es que el Señor mandó a morir a su Hijo Jesús, entonces yo me considero especial. Si yo no me considero especial, yo no considero especial el sacrificio de Jesús en la cruz. Y aléjate de aquellos que te digan que no son especiales y que no hay gente escogida. Aléjate de ellos, porque para mí le están diciendo que el sacrificio no contó. Para mí. Porque cuando yo sé que Jesús vino a morir por mí, entonces tengo que ser alguien especial, tengo que ser alguien diferente. No sé si me estoy explicando. Tengo que entender que Jesús vino a morir no solamente para darme salvación, sino para transformar mi vida. Nos limitamos simplemente de que Dios lo sacó de las drogas, del alcohol, y ya. ¿Dónde está lo especial? Eso lo hacen los alcohólicos anónimos. Eso lo hacen los centros de rehabilitación, ¿o no? Hay gente que se rehabilita por la droga en los anexos. Hay gente que deja de tomar por los alcohólicos anónimos o por los quinto paso, no sé cómo lo llaman. Hay gente psicóloga que ayuda a la gente a transformar. Y entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Nada más para quitarme mi alcoholismo, pastor? No seas tan, ¿cómo te explico? No seas tan malagradecido. O sea, Jesús no simplemente vino para que mi matrimonio estuviera bien. Jesús vino a morir por ti porque vales la pena, porque eres alguien especial. Y repito, si primero el que está arriba no se cree que es especial, menos ustedes van a ser especiales. Yo sí creo que ustedes son especiales, pero también sé que a los especiales tienen un tiempo, y el tiempo se termina. Y ahorita estamos en un tiempo, mis hermanos, en donde tú le puedes decir a Dios: Señor, soy especial, ayúdame a ser especial.
ayúdame a que esto que me está aconteciendo, tan especial soy para ti, que van a caer 1000 y 10,000, pero a mí no me llegará porque soy especial para ti. Bueno, voy a invitarlos a que cierren sus ojos y los que quieran pasar al altar y le digan, levanten sus manos y le digan al Señor: Señor, yo sé que soy tan especial para ti, que mandaste a tu Hijo a morir por mí. Sé, mi Dios, que por sobre toda la gente del mundo, papá, sobre toda gente que no conoce, mi Dios, tú me has puesto sobre cabeza y no por cola, papá. Tú me has puesto, mi Dios, como una gente, mi Dios, que puede verme, que puede vernos, papá, ya sea en mi negocio, ya sea en mi trabajo, ya sea en la escuela, a donde yo vaya, Padre mío. Soy tan especial porque tú me has hecho especial, papá. Hoy reconozco, mi Dios, que el sacrificio que hiciste por mí en la cruz no lo puedo rebajar, no lo puedo limitar, papá, a que simplemente me transformaste del alcoholismo, me cambiaste mi manera de pensar, sino que ahora tengo que dar un fruto digno de que soy hijo del Rey, papá. Hoy yo te pido, mi Dios, sé que no todos son José, sé que no todos van a ser José, papá, pero sí sé que hay Judá, Simeón, Leví, Isaacar, Rubén, Benjamín. Sé que hay esos 11, mi Dios, que necesitan ser sacudidos, papá. Y sé que la situación en la que están pasando o pasarán, mi Dios, yo sé que tú los vas a sacudir, mi Dios. Sé que pasarán por un tiempo de hambruna, papá. Sé que pasarán por un tiempo complicado, mi Dios, porque tú estás comenzando a poner orden en tu reino, Padre.